Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta emisión de El Rapidín, una emisión especial. ¿Por qué es especial? Porque tenemos una invitada que me da muchísimo gusto poder recibir en este espacio, que es mi querida Stephanie Enaro. Stephanie es una analista, es una académica mexicana con una gran experiencia en temas internacionales. Ella tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey y además participó en el programa internacional de Sciences Po, tanto en París como en Moscú. Tiene una maestría en Geopolítica, Territorio y Seguridad en el King's College de Londres. Y bueno, pues es una mujer con mucha experiencia en medios de comunicación. Ustedes la pueden leer como divulgadora de estos temas. Ustedes la pueden leer todos los viernes en el periódico El Economista. Ahí yo no me la pierdo, a Stephanie. Y además de esto, pues ella es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Es una mujer pues con una gran y sólida experiencia académica, es maestra también de la Universidad Iberoamericana actualmente. Mi querida Stephanie, me da muchísimo gusto recibirte en este espacio. Qué bueno que ya se nos hizo. Sí, estoy muy feliz, Tere, ya se nos hizo. Muchas gracias por la invitación, Jaime. Muchas gracias por tenerme en este espacio y pues rapidín, ¿no? Rapidín. Jaime Guerrero, te doy la palabra y ya me callo yo. Adelante. Bueno, bienvenida, Stephanie. La primera pregunta, ¿cómo es que va a ganar Trump de nuevo y no Biden? Fíjate que yo sí creo que ese es un escenario bastante posible. Primero porque Trump es un maestro de la comunicación. Creo que sabe utilizar muy bien los símbolos. Lo vemos en la Convención Nacional Republicana, cómo anuncia su candidatura desde la Casa Blanca y aparte vuelve a incendiar su discurso con el resentimiento social que se le tiene a la clase política desde Estados Unidos. Es él pinta como el presidente de la gente, a contrario a Biden, que dice que es un presidente de la clase política. Y precisamente por ese tipo de acciones es que se puede dar un escenario donde él se le favorezca. Ya me están llamando aquí el teléfono Sí, rojo. es Trump, seguro es Trump. Bueno, Te ha de estar agradeciendo a Stephanie que estás hablando bien de él. Está agradecido que estás hablando bien de él, pero aparte creo que vimos un escenario en la elección pasada donde pues ya no, las encuestas ya no marcan el panorama como realmente va a acabar. Y hay una encuesta de Reuters en combinación con Ipsos que dice que el 51% de los encuestados creen que se va a repetir el escenario del 2016. Bueno, ahora, fíjate que yo, desde luego que esto se mueve todos los días, pero hace no más que un par de semanas, yo veía, Estefan y Jaime, pues que la distancia entre Biden y Trump, pues sí era pues muy a favor de Biden. Estamos hablando de 10, 12, hasta algunas encuestas le daban 15 puntos de ventaja a Biden. Y creo también que después de la convención republicana, el, digamos, descubrimiento, el lanzamiento de Kamala Harris como parte, digamos, de la propuesta de Biden como candidata a la vicepresidencia, pues yo sentiría que reactivó, le dio sangre joven, le dio fuerza, le dio vitalidad, pues a un Biden que sí yo veo muy cansado, pero que de todas maneras tiene una ventaja, Stephanie, no es Trump, y eso ya pues a lo mejor le alcanza, ¿no? ¿Cómo ves? Mira, lo que tenemos que de Trump es que es políticamente incorrecto, pero sabe comunicar de una manera que hasta el momento nadie ha logrado. Genera en sus redes sociales, no tiene un discurso político muy elegante y correcto como la mayoría de los políticos de formación. Él tiene un discurso como cualquier persona y esto hace que conecte más y lo vemos hablando diario, ¿no? No solo en Twitter, también en la Convención Nacional Republicana, pues él hablaba diario y Kamala Harris pues viene en este momento donde están las tensiones raciales en su máximo apogeo,
pero también tenemos que los vicepresidentes nunca han realmente decidido el desenlace de una elección. Jaime, tú hablabas de Michael Moore, has hablado mucho sobre este tema. ¿Cómo ves? ¿Por qué no lo planteas? Yo lo que es, mira, hace unos 10 días, Biden, 10, 15 días, Biden estaba 10 puntos arriba. Hay una gente le da 5 puntos, 5 o 6 puntos a Biden sobre Trump, como la candidatura de Biden, y que tiene que despertar entusiasmo, porque dice que la de Trump sí está despertando entusiasmo entre sus seguidores. ¿Tú cómo ves este factor del entusiasmo, Stephanie? Es que él juega mucho con la paranoia, con el miedo. En la elección pasada era el miedo a que los mexicanos los íbamos a invadir, ¿no? Y ya todos se iban a convertir en hispanos. Ahora el miedo es China, este virus chino que nos está atacando. También es Rusia de alguna manera, ¿no? Por la sombra, por la interferencia. Entonces él enciende al pueblo y logra unirlos, y también juega mucho con la vacuna. Dice, yo soy el presidente del pueblo y me preocupo tanto por el pueblo que antes de las elecciones, a finales de octubre, voy a sacar esta vacuna. Yo creo que si lo saca, va a ser un golpe político muy fuerte para este show en el que se están convirtiendo las elecciones. Fíjense que estoy leyendo un libro, ahorita se me va a escapar el nombre del autor, a lo mejor ustedes ya lo leyeron, que se llama El siglo del populismo. Y bueno, parecería ser, por lo que vemos aquí en México y por lo que estamos viendo y ustedes plantean, y a mí me deja con escalofríos en cuanto a la posibilidad de que pudiera volver a ganar Trump, pues que definitivamente el siglo XXI, a lo mejor por las graves deficiencias del capitalismo, que no logró hacer una sociedad más igualitaria, pues podría refrendar el título de esta publicación. O sea, ¿estamos viviendo el siglo de los populismos, Stephanie? Yo creo que sí, y eso viene desde 2008, que esta crisis pues echó para abajo todos los avances que se había logrado con la globalización, sobre todo en el bienestar, ¿no? Mucha gente perdió su negocio, sus casas se quedaron muy endeudados, y ahora se vienen a aprovechar de eso y son aprovechados por Xi Jinping o por Putin, o vemos aquí, ¿no? Trump, López Obrador, Bolsonaro, en todo el mundo, porque hay un resentimiento muy grande ante esa ausencia de bienestar. Y creo que Trump lo capitaliza muy bien, porque también dice que, pues, Joe Biden es el candidato de China, ¿no? Y que si él gana, pues que Estados Unidos se va a ir hacia el comunismo. Entonces, utiliza toda esta retórica populista. Jaime. En fin, la elección se va a determinar en unos 8 o 9 estados que son los que junta es, por ejemplo, en el caso de Texas, Florida, que tienen muchos votos. ¿Cómo va a determinar? Va Biden arriba, por ejemplo, en Florida, pero ya no más. O sea, ya las últimas encuestas dicen que ya están pues muy equilibrados. Pues sí se han publicado libros contra Trump, el de Mary Trump, otro que acaba de salir que se llama Melanie and Me. Los lea, porque finalmente lo que cuenta es pues las ayudas, y Trump ha soltado el bolsillo en a jugar todos estos recursos que ha dado Trump para los desempleados, por ejemplo, que los libros que hablan contra Trump. No sé cómo lo veas. Estamos viendo desde México un panorama diferente. Stephanie. Claro, él utiliza esta ayuda que fue bajo la ley CARES para poder capitalizarse. Al principio eran $600, ya al final fueron $400. Pero el chiste es que esos cheques van con su nombre y van con su firma. Entonces esto es campaña política pura y dura para él. Y vemos que también en esta misma encuesta de Reuters que salió, lo que más le importa a la gente es el manejo del coronavirus. Ya no tanto el crimen, la ley y el orden, sino el manejo. Pues sí, pero el manejo ha sido pésimo. Estamos viendo que Estados Unidos pues encabeza la lista de los países que tienen un mayor número de contagios y prácticamente un mayor número de fallecimientos. Ahora, aquí la pregunta que yo creo que no vamos a poder resolver, pero me gustaría plantearla es, ¿qué sucede con este tipo de gobernantes
que independientemente de los errores que cometan, son, digamos que indemnes, salen indemnes. O sea, no hay una afectación directa, digamos, dependiendo de los errores o de la mala o buena gestión de gobierno que hacen. ¿Cómo ves esto, Stephanie? ¿Es un problema de comunicación? ¿A lo mejor es un problema de hartazgo social? ¿Qué es lo que está pasando en estas sociedades en donde independientemente de lo mal que actúa un gobernante, siguen creyendo en él? Mira, pero yo creo que ahí le diste al punto clave. No es tanto el problema de la comunicación, sino el arte de la comunicación. Y ahí es donde ves que realmente no importa qué tan bien o qué tan mal gobiernes, sino cómo lo comunicas, qué haces de eso. Vemos que sí, efectivamente, Estados Unidos pues, es el país más afectado por número de casos y por número de muertes. Pero la manera en cómo Trump lo está contando es otra historia totalmente diferente. Él dice, yo en el minuto 1 que supe que esto iba a ser grave, yo agarré, suspendí vuelos con China, yo cerré las fronteras. ¿Y qué dijo Joe Biden? Que yo era un histérico y un xenófobo. Entonces le está dando el giro de 360 grados a la historia. Jaime. No, como te habrás dado cuenta, Stephanie, Teresita quiere que gane Biden a como dé lugar, así que más vale, más allá de la broma, yo sí creo que estamos haciendo una lectura muy intelectual, muchos, de por qué va a ganar Biden. Y no es una Michael Moore. Todo es comunicación, pero también son pesos y centavos y entusiasmo. Recordemos que en Estados Unidos las elecciones son pues una especie de fiesta y quien logra ver los sentimientos muchas veces es el que gana. Y yo no veo, insisto, no veo ni a Biden ni a Kamala moviendo esos sentimientos. Y la imagen de Kamala pues es de una mujer mexicana, pero es una mujer que también trae una historia medio fuerte como fiscal. Entonces, yo insisto, hacer una lectura intelectual, que no sé qué opines. Claro, y mira, yo creo que sí, lo intelectual debe quedar aparte porque las elecciones son emocionales, como bien lo dijiste, pero creo que debemos de ir un poco más allá y ver el estado de la democracia estadounidense. Yo creo que es muy triste el caso porque con la elección pasada hubo una crisis, ¿no?, de los políticos tradicionales con la destrucción de Hillary Clinton y los mensajes y este resentimiento que se le tiene a la clase política. Y creo que puede ir más allá porque la solución de los demócratas está en el pasado. Tienen que recurrir a una marca del pasado para tener futuro. Entonces, supongamos que gana la elección Donald Trump. Van a quedar 3 veces más destruidos. ¿Y cómo va a quedar la democracia estadounidense? Va a haber una crisis, tal y como lo estamos viviendo aquí en México. Y yo creo que es curioso lo que estamos viviendo porque por primera vez en mucho tiempo yo creo que lo que pasa en Estados Unidos y en México se parece muchísimo. Así es. Ahora, hay un recurso que está utilizando Donald Trump y que cada vez lo utiliza más. Digo, yo vi todo el cierre en la Casa Blanca de la convención republicana, el colmo del nepotismo. Estuvieron en la convención prácticamente todos los hijos, yernos, nueras de Trump, y bueno, la cara de Melania cuando aparece Ivanka Trump, toda glamorosa y elegante, y ella es la que le da la palabra a su papá, en la mera Casa Blanca. O sea, estaban pues realmente utilizando algo que pertenece al Ejecutivo, pues para hacer el cierre de una campaña política a favor de un candidato. Esto nunca había pasado en Estados Unidos y está expresamente prohibido. Pero no pasó nada, Stephanie. O sea, el presidente dio su discurso, y a esto iba yo cuando empecé, cargado, ¿verdad?, de acusaciones contra Biden y Kamala de que son la extrema izquierda, cualquier cosa que eso signifique para el electorado estadounidense. ¿Qué es eso de que son la extrema izquierda? O sea, me parece algo sacado totalmente de contexto, que no tiene nada que ver. O sea, si estuviéramos hablando, haz de cuenta, de Bernie Sanders, pues como que podrías decir, bueno,
a lo mejor no es extrema izquierda para nosotros, pero está mucho más cargado al lado izquierdo del espectro político, ideológico. Pero en este caso está utilizando este recurso, ¿no, Stephanie? Claro, y además yo creo que esa fue una de las razones por las que no eligieron a Elizabeth Warren para la fórmula, porque ella sí tiene un tono más acentuado de izquierda y yo creo que iba a ser muy fácil señalarlo. Ahora, así como los mexicanos somos número uno en la mente de Estados Unidos, siempre para todo o para bien o para mal funciona México, pues también está toda esa secuela, ¿no?, del comunismo. Entonces, claro, si Biden es el candidato de China y el de la extrema izquierda, pues vamos a perder todo nuestro estilo de vida, porque es lo que dice Donald Trump cuando inicia este discurso, que por eso Ivanka le cede la palabra, porque desde ahí está conectando emocionalmente con el público. Ivanka es la única persona que puede hablar de él como papá y como presidente, entonces desde ahí conecta. Y después dice, esta es la elección más importante de la historia de Estados Unidos, porque aquí no peleamos por un presidente, peleamos por la defensa de nuestro estilo de vida. Pues claro, es el fantasma del comunismo al que hay que vencer. Y ahí es muy bien lo que decía Jaime, que las elecciones pueden darle la victoria en las urnas por las emociones. Jaime. Hace rato planteaste algo muy interesante, lo que es la democracia. Y yo voy a decir una cosa, que ¿a quién le importa la democracia en 2020? Que llegue vacunas, porque tenga médicos, porque tenga dinero para comer mañana, porque tenga empleo. O sea, pues meto al presidente ruso, que ya va a ser sempiterno, ¿sí? Meto, pues perdón, pero pues no parece que no importa la democracia como hace 25 años. Lo primero de Trump ha significado un retroceso en cuanto a la democracia, pero no es el único. Yo creo que se ha retrocedido. Jaime, que las repúblicas están agonizando sin que nos demos cuenta y están renaciendo los imperios. Yo creo que Trump se comporta de una manera imperial, como alguien que está dirigiendo un imperio, y lo vemos también en muchos lados del mundo, y bien lo señalabas, es un contexto global donde vemos la encuesta del Latinobarómetro que dice que pues al mundo ya casi nadie cree en la democracia. Y esto viene desde el 2008, que esta crisis pues agudizó el malestar social, y ahora con la pandemia se viene a agudizar más. Y lo que hay que ver aquí es qué va a pasar si los países que salgan mejores librados de la pandemia no son democráticos, si son autoritarios. ¿A qué va a aspirar el mundo? ¿Qué modelo se va a querer seguir? Bueno, ahora, yo sí quisiera, Stephanie, que platicáramos sobre el factor de los abusos policíacos con los afroamericanos. Yo creo que esto va a jugar un papel importante también. Y bueno, Kamala es no solamente descendiente afroamericana, sino también es asiático-americana, porque, en fin, el papá era de Jamaica y la mamá de India. Entonces, bueno, pues ahí hay un cruce étnico interesante, que no piensas que eso podría darle alguna ventaja a la dupla Biden-Kamala. Ya ven que yo quiero que ganen. Entonces, a ver de qué me pesco. A ver si no se nos cae la conexión aquí. No, si es un sabotaje que le están haciendo a Jaime, se lo está haciendo Trump. Pero yo creo que eso es importante, y la respuesta está en 1968. Es que parece 1968 otra vez. Vemos que, por ejemplo, aquí se la están pasando muy mal por la pandemia, pero en 1968 se la estaban pasando muy mal porque la guerra de Vietnam iba mal, acababan de matar a Martin Luther King, acababan de matar a Robert Kennedy, y también la violencia racial estaba en su mero apogeo con erupciones en más de 100 ciudades, Tere. Y entonces, ahí es cuando Nixon se hace candidato y el Miami empieza a decir, la única manera de sacar a Estados Unidos de este caos es con la ley y el orden, ¿no? Y Trump agarra ese lema, agarra el manual de Nixon y dice, esto fue lo que hizo, bueno, pues yo lo voy a hacer paso por paso, ¿no? Y entonces ahorita dice, bueno, es que yo soy el presidente de la ley y el orden, yo no voy a dejar que estos anarquistas hagan lo que quieran con nuestro país, y por eso hasta le voy a recortar los fondos
a las ciudades que son gobernadas por demócratas porque ellos son los anarquistas. Jaime. ¿Saldrá la gente a votar por Biden y Kamala? O sea, si no logra que los jóvenes, si no logra que los afroamericanos, si no logra que las minorías, entonces pues ya la suerte está echada, a pesar de las encuestas, de los buenos deseos de Tere, que son muy poderosos, ¿sí, Stephanie? ¿Saldrán a votar, Stephanie? Yo lo veo difícil, más allá de que Biden sí la verdad. A pesar de que me apoya Tere. A pesar de que apoya Stephanie, ¿cómo? Yo creo que Tere con su fe y buenos deseos puede mover montañas, pero tenemos al coronavirus y eso hace que no solamente no quieran salir a votar por Biden, ¿no? Sino que no quieran salir a votar en general. Bueno, es que miren, realmente el panorama que ustedes están dibujando es muy preocupante para el mundo. Yo, no sé, Stephanie, me gustaría mucho preguntarte, la felicidad entonces del presidente López Obrador por tener a su amigo en la Casa Blanca continuará a lo largo de todo este sexenio. O sea, ¿esto qué implica para México? Te pregunto los dos escenarios, ya en serio. Si ganara Trump, ¿qué significaría esto para México? Y si ganara Biden y los demócratas, ¿qué implicaría para nuestro país? ¿Cómo ves esto? Mira, a Donald Trump le cae tan bien López Obrador que el día que se enteró que había ganado, dijo, maravilloso, tenemos a Juan Trump en el otro lado de la frontera. Le dice Juan Trump porque se identifica mucho con él, ¿no? Dice, es que los dos hemos luchado contra el establishment y pensamos igual y es un hombre excelente y lo ha apoyado, ¿no? Pero nos rompe la madre, será muy Juan Trump, pero nos rompe la madre cada vez que puede, Stephanie. Pero es más que nada de una manera discursiva. Tú ve antes de que López Obrador llegara a Washington, Donald Trump se fue a dar sus vueltas por el muro, ¿no? Lo vio, se tomó fotos, no dijo nada, llegó López Obrador, fue muy cordial, y eso sí, lo que pasa es que Trump no es un político, es un hombre de negocios. Entonces México tiene problemas con López, pues yo le digo que le ayudo y cuando necesita ahí un favorcito, ahí me lo cobro. Ahora vemos que del lado de Joe Biden, yo sinceramente creo que a Joe Biden le sería muy difícil tratar, ¿no? Con López Obrador. La verdad es que no me los imagino, los veo muy diferentes. Sí, está difícil. Y a mí lo que no se me olvida son los dolores de cabeza que Joe Biden le daba a Bill Clinton cuando estaban en las fases finales del TLC. A Obama, ¿no? No, a Bill Clinton. A Bill Clinton. Cuando Clinton era presidente, sí. Y estábamos ahí 1993, a principios ya casi del 94, se estaban ya afinando los últimos detalles del Telecán. Y Biden era senador. Le ponía pero tras pero a Clinton con el tema de México. O sea que no es un buen pronóstico, digamos, para la relación. Claro que son los antitipos López Obrador y Biden. O sea, Biden se ve su nombre serio, formal, educado, estudiado. Con una formación interesante, en fin. Y bueno, pues yo creo que sí. Aburrido, pero inteligente, o sea, pero yo creo que sí, la mezcla entre las estampitas de López Obrador e inyectarse intravenosamente el Lysol de Trump, pues sí hay coincidencias, ¿no? Hay muchas coincidencias. Se llevan de maravilla. A ver, Jaime. Yo veo con preocupación que Trump está todavía pataleando bastante con posibilidades de ganar. Lo que vemos no solamente es una mengua de la democracia en Estados Unidos, sino vamos a ver un nuevo estilo de hacer política. Van a tener que buscar su propio populista, ¿sí? Y me parece que eso va a tener mucho impacto en la política. ¿Lo veas, Stephanie? Claro, es que en verdad es una crisis global. Si gana Trump,
la democracia de Estados Unidos va a quedar muy dañada porque se destruye pues la competencia, la confianza en los partidos políticos tradicionales. Y si gana Biden, imagínense gobernar a Estados Unidos en este panorama tan difícil. Creo que de todas maneras se dañaría mucho la imagen de los demócratas y yo creo que por eso no aventaron una candidatura tan fuerte como hubiera podido ser la de Michelle Obama, tal vez. Yo creo que no la aventaron porque es un panorama muy difícil. Entonces, quien quede va a quedar dañado. Bueno, pero a ver, yo les planteo, y ya por último, un panorama pues, todavía peor. ¿Qué pasa si pierde Trump y no acepta que perdió? Cosa bastante probable. O sea, y dice que no, que hubo trampa, que lo que sucedió es que los votos por correo estaban cuchareados. O sea, los típicos recursos de los populistas. ¿Qué podría pasar ahí, Stephanie? Pues yo creo que ese consejo se lo podemos dar basado en nuestra historia. Es algo que hemos venido viendo desde el 2006. ¿Y qué pasa? Pues un candidato sigue vigente, ¿no? Al decir que le hicieron fraude electoral, políticamente sigue vigente, pero pues daña las instituciones, daña la democracia. Es que en verdad parece que Estados Unidos se está convirtiendo en México. Estamos al revés. Por eso, pero ¿cabría la posibilidad de este escenario? Depende de cómo sean las elecciones al final. Si la mayoría se hace por correo y Donald Trump resulta que no gana, yo creo que ese escenario sí se podría dar. Jaime, una última pregunta. Bueno, yo no tengo ninguna última pregunta. Nada más agradecerle a Stephanie. Venido a platicar sus opiniones sobre esto. Y bueno, pues nada más reiterar mi agradecimiento, Stephanie. Stephanie Enaro, de verdad que tuvimos un programa un poco complicado tecnológicamente, pero lo que vamos a hacer en beneficio de las personas que lo van a ver y que te van a escuchar es que vamos a editarlo para pues cortar un poquito el congelamiento de Jaime Guerrero. Congelamiento que se debe a mis malos deseos de que gane Biden y no coincidir con ustedes dos, que bueno, por si me faltara alguna desgracia, me pronostican esto. Stephanie, quedemos para que vengas pronto con una mejor conexión a volver a platicar con nosotros. Claro que sí, yo encantada de la vida. Muchísimas gracias, Tere Jaime, por la invitación y pues bueno, estamos pendientes de lo que pasa en Estados Unidos. Claro que sí, Stephanie Enaro, muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Hasta mañana. Bye.